Amigos, pues bueno, ya estamos aquí en la comodidad de nuestro salón virtual en la Academia de la Azufre. Hoy vamos a tratar un tema, eh, aquí como que me adelanté, pero ustedes no vieron nada. Vamos a reiniciar aquí esta reflexión para hacer una primera distinción. Es decir, nuestro objetivo es que vayamos distinguiendo con claridad qué es lo que es ser economía neoclásico y qué es ser un economista científico, ¿no? Partimos pues del hecho de que el economista neoclásico no es científico. Esto lo iremos diciendo poco a poco. Sé que ahorita para muchos puede resultar un poquito ríspido, pero es la realidad, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos a ir acercando, explicando qué es lo científico, qué no. Y entonces distinguir cómo la economía neoclásica más bien es una subjetividad producida, necesaria para el desarrollo del sistema y no una reflexión crítica. La ciencia siempre tiene que ser crítica para ser ciencia, ¿no? Entonces, si la economía neoclásica es una estructura, es una narrativa donde permite seguir justificando la estructura social dominante de violencia, pues entonces pues eso no es ciencia, ¿no? Eso no es crítico en lo absoluto, ¿no? Entonces, pasa mucho que, por ejemplo, a uno como economista, por ejemplo, ¿no? Que llega un momento en el cual los familiares, los amigos dicen, bueno, ¿tú qué es un economista? ¿A qué se dedica, no? Y entonces, pues ahí cuesta de repente trabajo. La pregunta es ¿por qué cuesta trabajo? Pues porque no está claro, ni siquiera para, en la actualidad, de qué va un economista. Entonces, en estas clases es una cosa que va poco a poco, pero pues sí, iremos avanzando por distintos métodos para ir construyendo esta imagen que todavía no tenemos, de tal manera que al término del curso pues se pueda desarrollar una imagen muy clara de lo que es un economista. Ya lo vamos a tener más clarito. Los que estudian economía tendrán posibilidad de ser más claros en sus definiciones, y pues a los que no sabrán reconocer cuando hay un economista en pro de las élites instaladas, o un economista en pro de las causas populares. Así de sencillo y así de claro, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se nos ha vendido esta idea de la economía como la economía de la escasez, ¿no? Entonces, una cosa que hay que decir es de que pues esa escasez es producida artificialmente por la existencia de los monopolios, ¿no? Entonces, por así decirlo, la escasez solamente existe en tanto el capital. Es decir, el capitalismo es una estructura histórica donde ha podido hacer monopolio del acopio general de los excedentes de la producción, y lo ha podido formar de tal manera que pueda siempre seguir sirviendo a los intereses de acumulación de una pequeña fracción de la comunidad mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues eso decimos la economía crítica. That's it. No es posible seguir considerando pues esta visión ya no corresponde a las necesidades que tenemos ahorita de estar pensando pues una nueva realidad económica, ¿no? Entonces, hay una forma de enunciar toda esta problemática, ¿no? Es decir, te vas a encontrar por partida doble, por así decirlo, un economista neoclásico y un economista crítico, que yo diría que en realidad es científico, porque científico solamente es en tanto hace una crítica lógica de la estructura que está viviendo, no nada más que adopta una ideología y que la reproduce con cierta lógica, pero internamente. Es decir, hay una gran división, y esto es lo que todo el mundo tiene que saber. Esto tiene que ser el ABC de todas las licenciaturas de economía, que nosotros tenemos que distinguir con claridad cuando estamos pensando en forma materialista que cuando estamos pensando en forma idealista. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque hay una tradición. Estas reflexiones del pensamiento social nos ha costado muchos años, muchos siglos,
Y entonces ha ido evolucionando, hemos ido avanzando en la concepción de lo que es el humano, de lo que es la realidad social, de lo que es la economía y de lo que es el tránsito de la economía hacia nuevas formas, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, el que podamos nosotros verlo así o simplemente verlo como la economía de la escasez, abaratamiento de costos, es decir, cómo generar el mayor número de ganancias, pues esa es una visión que más bien no es económica, sino es crematística, ¿no? La crematística era a lo que se refería Aristóteles cuando hablaba de estas técnicas económicas que estaban hechas, que tenían la esencia y el objetivo de ayudar a la acumulación económica, ¿no? Pero pues acumulación por acumulación no sirve, y por eso es que la crematística pues no debe ser confundida con la economía. Es decir, aquí no estamos viendo cómo es que vamos a hacernos ricos, sino es cuál es el límite de los ricos para seguir dominando el sistema mundial, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva tiene que ver con la diferencia de estas dos grandes tradiciones filosóficas, que es el materialismo y es el idealismo. ¿Qué significa? Obviamente estamos simplificando, mejor dicho, haciendo síntesis, porque pues esta discusión tiene muchísimas formas, muchas vueltas, muchos círculos para llegar a esta comprensión, pero que en última instancia hay de dos sopas aquí, ¿no? Y eso es una forma en la cual Marx también comienza su libro del Capital. O nosotros creemos que lo que pensamos, digamos que partiendo nosotros de la idea, creemos que la idea es la que produce eventualmente la materialidad, estamos dentro del lado del idealismo. Es decir, creemos que somos productores a conciencia de una materialidad, ¿no? Entonces, esto está instalado como por ejemplo el lado de los planes, de que si los planes económicos se ajustan o no a la realidad, pues tiene que ver con esta discusión ideal, ¿no? Es decir, están verificando que las políticas estén de acuerdo a sus concepciones preconcebidas. Pero el problema con esto pues es de que no entiende que la realidad tiene sus propias leyes independientes de la subjetividad propia. Entonces el materialismo dice, no, espérate, efectivamente lo que nosotros podemos enunciar, lo que podemos comunicar, lo que podemos utilizar y convertir en lenguaje, lo podemos hacer porque de alguna otra manera es una práctica que ya estamos llevando a cabo. El ser humano no puede decir, no puede reportar nada que no haya practicado. Entonces, esto sugiere pues como materialismo, el que hay procesos objetivos históricos que me están determinando la conciencia, ¿no? Entonces, en mi conciencia voy a comprender dos cosas: qué es lo que heredo, pero también qué puedo hacer con lo heredado, ¿no? Entonces, el materialista por eso es de inmediato político. Porque estamos hablando de que dándote cuenta, de que tomando conciencia, tu concepción política cambia radicalmente porque pues reconoces quién es el enemigo, ¿no? El gran problema del idealismo es que produce esto que se conoce ahorita famoso con la filosofía de la economía, que son estas disonancias epistemológicas, ¿no? Es decir, no te la imaginas, o sea, por ejemplo, alguien como Piñera, allá en Chile, pues obviamente que no entiende por qué tanto alboroto, ¿no? O sea, no comprende ni pío de toda la legalidad histórica y de desarrollo capitalista que hay detrás, ¿no? Entonces, pues aquí en lo particular, en nuestro país, pues hay mucha disonancia epistemológica porque comúnmente nos convertimos en idealistas sin darnos cuenta. Esto se activa cuando ustedes se encuentran diciendo es que debería de hacerse esto, ¿no? Y que, este es el plan mejor para generar el desarrollo. Sí, de acuerdo, o sea, puede tener mucho sentido de acuerdo a la información, al nivel de información que se maneje, pero el hecho es de que no es el debería de, sino más bien el asunto es de que si a mí se me está ocurriendo una formación, una problemática,
quiere decir que materialmente ya estoy yo siendo determinado por eso, y que yo de alguna otra manera ya lo estoy practicando, pero no me he estado dando cuenta. Entonces, por así decirlo, el materialismo entiende que nuestra conciencia está totalmente hecha y determinada pues por nuestra experiencia inmediata, pero pues también por todas las concepciones históricas que tenemos, ¿no? Entonces, dependiendo de la concepción histórica, dependiendo lo que vas a pensar de qué es lo que la realidad es. No es entonces debería de hacer esto y listo, sino decir, bueno, es que hay que comprender cuál es la estructura y cuáles son los pasos objetivos, las fases que están determinando en forma macro, independientemente de la voluntad de una persona o de pocas, y están modelando esta realidad social, ¿no? Entonces, el materialista confía en que esos procesos están ocurriendo, entonces por eso se puede aventar a hacer reflexiones que pueden sonar un poco más optimistas de lo normal, pero pues es que cuando entiendes de que todo es un movimiento constante, tu situación actual ya está, ya esa misma, ahí es donde vienen los elementos que son la respuesta para salir adelante a una nueva fase, ¿no? Entonces, el materialismo entiende esto con mucha claridad, el idealismo no. El idealismo, insisto, pues es el demiurgo de la realidad. Creo que mi realidad es para todos por igual y que además mi proyección es la buena, ¿no? Entonces, pues ese es un problema, porque aquí se construye lo que Dussel dice comúnmente como el ego conquiro, ¿no? Si yo conquisto, entonces ego cogito, yo soy el que piensa, y de ahí al eurocentrismo y a este problema que tenemos de mala comprensión de lo que es la economía, pues llegamos rápido, ¿no? Entonces, el idealismo presenta siempre sus servicios al poder del capital. Y el materialismo es distinto porque su visión es crítica por naturaleza, porque no está tratando de adecuar una forma ideal a la realidad, ¿no? Sino de que lo que estamos demostrando es cómo esa realidad está hablando, es decir, qué dice esa realidad, para qué es esa realidad, en qué se está convirtiendo, ¿no? Entonces, esta es una forma científica de abordar ese problema de la economía. Y el no científico, por eso insisto que la economía neoclásica no es científica, porque como parte del idealismo, pues lo que están nada más haciendo es siempre una verificación de que los criterios no se salgan de los contornos de su imaginario, ¿no? Entonces, pues entramos en, ya no diría disonancias epistemológicas, sino pues cárceles epistemológicas, ¿no? No podemos ver una realidad que no sea la que nosotros preconcebimos, ¿no? Del lado contrario, el materialista está siempre más bien escuchando los pequeños elementos que nos permiten decir que vienen nuevas voces, que vienen nuevas estructuras. Es decir, el materialista, como sabe que de ahí viene la fuente, entonces pues hay que escuchar la realidad, ¿no? Y para escuchar la realidad pues hay que conocer sus leyes de desarrollo, hay que conocer sus narrativas culturales, sus narrativas psicológicas, sus narrativas, por supuesto, económicas, que es lo que nos corresponde directamente, pero que en este momento, insisto, ¿no? Tenemos que decir algo y tenemos que seguir avanzando. Seguramente los filósofos de la ciencia y los filósofos también a secas nos ayudarán a seguir aquí haciendo esta primera gran distinción que tenemos que tener muy claro, ¿no? No es lo mismo ser materialista que ser idealista, y esto importa. Entonces, ¿qué significa? Pues que para que nosotros sepamos el aparato crítico que tenemos, hemos insistido en que el objetivo final es de que cada quien construya su aparato crítico. Tenemos que la primera gran pregunta es, ¿verdaderamente soy materialista? ¿Verdaderamente tengo una imagen, tengo un imaginario, tengo la confianza de que hay procesos objetivos en la realidad que me están determinando a mí y que no dependen de la voluntad de nadie? Esto es muy importante, ¿no? Porque pues si no, la materialidad de existencia del objetivo científico al que nos vamos a referir, pues no se vuelve en realidad científico, porque no hay materialidad. Si te vas al idealismo, pues entonces ahí puedes estar años y años de forma infinita discutiendo si es A o B, porque estás nada más discutiendo modelos en abstracto. Es esta discusión que hemos estado viendo que todavía está viva, que el socialismo, que el comunismo, que todo el imaginario que se tiene en el siglo XX, todo es idealista. Lo que tenemos que hacer aquí es construir una revisión histórica materialista
para realmente comprender qué han significado los procesos del siglo XX y que son la fuente para que nosotros sepamos qué proyectar para el siglo XXI, ¿no? Entonces, recuerden, esta primera insisto, ¿no? Se trata de ir sensibilizándose con estas cosas, ¿no? Porque de repente sí puede decir, bueno, ¿de qué está hablando? Si es de economía, lo sé, los alumnos lo han reportado, pero quiero decirles que la mayoría de los alumnos terminan diciendo después, ahora entiendo, y esa es una cosa muy importante, la paciencia, ¿no? De estos elementos que vamos construyendo. Recordemos aquí esta distinción, por ejemplo, pues nos ayuda, por un lado, pues a identificar esto que ya saben cómo se llama, la crematística. Cuando alguien les empieza a decir que el economista, que yo sé más que el economista porque soy empresario y sí doy empleo y ustedes nunca han dado empleo, entonces ahí las personas están hablando ya dentro de la esfera de la crematística, ¿no? Es decir, están concibiendo la ciencia económica como una ciencia técnica para la acumulación capitalista, ¿no? Entonces eso no tiene ningún sentido, sino que más bien nosotros estamos de este lado, materialista, donde pues estamos planteando, pues una cosa es de que el origen es el materialismo histórico de Marx, ¿no? Por supuesto. Nosotros hemos desarrollado, junto con nuestra lectura del materialismo histórico, nosotros la denominamos el materialismo político capitalista. Yo explicaré en su momento por qué, ¿no? Aquí le vamos a poner la C. Es materialismo político capitalista y pero bueno, lo que quiero decir es de que estos son como modelos, como estructuras categoriales para ir pensando y haciendo las hipótesis, pero lo que quiero decir ahorita en este primer momento es de que están de este lado del río, ¿no? El materialismo. ¿Qué quiere decir? Pues que estos son visores, es un laboratorio donde probamos categorías de acuerdo a la concepción de cómo los procesos objetivos históricos se tienen que estar moviendo si ya conocemos las leyes del desarrollo capitalista. Entonces, esto está sostenido, esto es consecuencia del análisis de la tesis, que fue enfatizar la ley de tránsito en Marx, ¿no? Es una ley de tránsito que acompaña a la teoría del valor, que no está trabajada, me parece que no había estado trabajada suficientemente. Aquí le hemos estado dando una visión histórica, insisto, reconociendo los procesos objetivos como reales, como concretos, ¿no? Y alejarnos pues cada vez más de esta concepción de la crematística, del idealismo, que cree que los problemas son porque no se ha encontrado el plan bueno, ¿no? Y que pues ellos de alguna otra manera, es lo que siempre dicen, después de la crisis del 2008 hay una declaración del G20, entonces es muy interesante leer esos documentos, y donde dicen, bueno, pues sí, ¿no? Hay que reconocer que los problemas fueron internos, es decir, no fue una transeadera total, pero nosotros hemos hecho mucho por resolver los problemas de la pobreza del mundo, ¿no? Entonces, pues eso es como decir de que somos el menos peor y además sin reconocer de que ellos están partiendo siempre de la crematística, sus preocupaciones del equilibrio de mercado y de la prudencia y de la apertura de los mercados, pues tiene que ver con el principio crematístico de que están tratando de arreglar todo de tal manera que se pueda seguir desarrollando la acumulación en su sentido tradicional. Entonces, esto no nos interesa, nos alejamos de esto totalmente y abrazamos pues la visión materialista, ¿no? Esta visión materialista además tiene la característica de que pues ya como es histórica pues hemos visto ya también muchos modos de transición, entonces no somos nuevos, tenemos que reconocer más bien con profundidad e ir adelante de lo que fue uno de los vicios del eurocentrismo, de creer que toda la historia había sido la historia para llegar a su mejor forma, que sería la visión capitalista, pero no, sino de que la visión capitalista es una de tantas pieles de serpiente que va mudando y que nos lleva de un lado a otro, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿de dónde a dónde nos ha llevado el capitalismo? Si reconocemos con certeza su punto de partida, reconocemos también con certeza, sabiendo las leyes de desarrollo que aprendemos de Marx,
y podemos decir cuál es su fin, ¿no? Entonces, insisto, ya están advertidos de estos dos elementos. Un economista científico es materialista, concibe la ley de tránsito histórico y concibe una idea de totalidad, ya sea como le llame, pero entiende que los fenómenos que pasan en un lugar del mundo alteran lo que pasa en el otro lado, ¿no? Entonces, esta idea de totalidad también es muy característica del economista que se basa en el materialismo, ¿no? Entonces, el crematístico lo que va haciendo es que va viendo caso por caso, entonces es infinito, es como, son monografías, pues no es una revisión histórica de distintas fases, evolución, sino que presenta distintas monografías que cada una están pues ahí en abstracto en el tiempo, ¿no? Y que por tanto, pues no hay una interconexión entre las mismas, no se reflexiona sobre el sentido de la interconexión, si ha habido un desarrollo en secuencia, si no lo ha visto, es decir, el crematístico, como está interesado en la acumulación, está nada más concentrado en hacer esa acumulación más extensa y hacerla más profunda y pues seguir reproduciendo las relaciones de poder que le permiten continuar ejerciendo esta potencia de acumulación, ¿no? Entonces el crematístico pues no es, insisto, pues no es científico porque no tiene ninguna de estas características y lo más importante es que pues termina siendo un justificador del sistema y además dice que todo aquello que no se le parece a su visión, a su modelo, pues no es científico, es ideológico, ¿no? Entonces es el mundo al revés y pues por eso hay esta gran confusión, ¿no? Entonces el llamado aquí es que comprendamos esta diferencia entre el materialismo y el idealismo, como saber pues que estas dos grandes tradiciones de la filosofía, cómo nos determina nuestro pensamiento económico y político, ¿no? Y lo hacen muy fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que pues seguir, seguramente seguiremos abonando en esto porque insisto, no estamos acostumbrados a meternos al cuarto de máquinas de cómo es que está construida nuestra subjetividad que hemos aprendido durante toda la universidad, por ejemplo. Y pues estas cosas de epistemología, pues de repente pudieran parecer como que son, pues sí, ¿no? Resquebrajos ahí hegelianos o no sé, sino más bien de que pues estamos ordenando cuáles son las estructuras del pensamiento social colectivo, ¿no? Entonces, pues si le parece aquí la vamos a parar, vamos a aprovechar para leer aquí el primero que nos salga de Li Ching en figuras. Son las otras mutaciones de Li Ching, de Arturo González Cosío. Dice, la preponderancia de lo pequeño. Pájaro en vuelo, no lo alcanza el rayo, pero sí la flecha, ¿no? Entonces, que no se nos vaya la historia. Entendamos los movimientos, los distintos movimientos de la realidad como un proceso de la naturaleza también que hay que comprender, ¿no? Entonces, pues muy contento, ya iniciamos de lleno, espero que sigamos aquí compartiendo, espero sus primeros comentarios de esta distinción. Les reitero, vamos con calma, vamos avanzando poco a poco. ¿Cuál es nuestro planteamiento para sustituir todo este imaginario de la economía neoclásica? Le llamamos la sociocracia comunitaria mundial. Ya iremos diciendo por qué ese nombre. Y pues vamos a ir describiendo y señalando pues las diferencias que nos permitan avanzar en la claridad, en la nitidez del análisis económico político contemporáneo, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente clasecita.